We want to encourage you all that, yes, this is the time Muchas gracias por unirse y agradecemos su paciencia. Y sí, este es un tiempo para creer. Sí, tiempo para creer una vez más. Es el tiempo de creer en las promesas de Dios para tu vida. Bueno, es tiempo de creer. Estamos en un periodo muy especial. Muy pronto se acabará este año y un nuevo año llegará. Necesitamos entender que Dios quiere estar involucrado en todas las áreas de nuestra vida, así como las madres. Y cada ser humano debe conocer que Él es quien sostiene el plan. Cada año llega siempre con una nueva agenda. Todo el mundo dice, feliz año, feliz año. Pero lo que hace a un año nuevo, tenemos que entender que nuestro mañana le pertenece a Dios, le pertenece a nuestro Señor. Cuando sepamos que nuestro futuro está en las manos de Dios, todos vamos a enfrentar todo el mundo enfrenta incertidumbre porque no saben lo que se enfrentarán al próximo año. Nadie sabe, pero cuando tú reconoces que Dios tiene una agenda especial para ti, tu enfoque cambiará. Así que llamamos a este periodo, a este nuevo año, tiempo de creer. El tiempo de creer es hacer de Dios tu fuente. Cuando tú escuchas las enseñanzas de Jesús, de los grandes héroes de la fe, vendrás y entenderás que su fe no estuvo basada en nada exterior. Su fe no estaba ni siquiera basada en las bendiciones, sino en Dios mismo, porque Dios es su fuente. Por eso estamos aquí, por la bondad de Dios y su salvación. Así que yo hoy estoy hablando a creyentes. No son voces de motivación, es un mensaje que recibimos de Dios, es un mensaje que recibieron de Dios directamente. Y conocemos que este año 2023 ha sido un viaje para muchos de nosotros. Y en un viaje a veces atravesamos el desierto, en un viaje a veces atravesamos las montañas. No es un lecho de rosas, pero si tú miras atrás a través de este año, tú darás gracias a Dios y sabrás que el mayor enemigo que se enfrenta ahora es el miedo al mañana. En el nuevo año, Jesús ya está ahí porque Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Es la roca que nunca cambia. Su palabra nunca cambia. Our source, joy, Si peace. nosotros hacemos de Dios nuestra fuente, el gozo y todo estará con nosotros. Así que este es un tiempo para creer, para tener fe en Dios. Por eso, en el libro de Marcos 11, 22 al 26, ese será nuestra roca para este mensaje. No es un simple mensaje especial. Esta palabra es para ti. Vamos a las escrituras, Marcos 11, y vamos a ver lo que mismo Jesús dijo. Desde Marcos 11, desde el 22. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Escuchen a Jesús. Dice, cualquier cosa que pidan creyendo, por favor, tomen nota de sus palabras.
Él dice, cualquier cosa, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Cuando estamos leyendo, esto trae calma, trae gozo, porque el conocimiento de que en realidad Dios está con nosotros. Cuando tú sabes que Dios está contigo, no tendrás temor del mañana. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, no tendremos incertidumbres porque tú no estás solo. Así que el tiempo de creer es tiempo de reconocerlo a Él como tu fuente, tus, tus bendiciones, tu protección. No hombre conoce qué viene en el 2024, pero nosotros estaremos bajo la guía de Dios y el Espíritu Santo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así que el tiempo de creer es hacer de Dios tu fuente. Aquellos que hacen de Dios su fuente encontrarán que Él es completamente suficiente y el gozo permanecerá. La paz, el gozo permanecerá. Este es el viaje, el gozo de la fe. Este es el gozo de la fe. El gozo de la fe es en que frente a la realidad de los eventos futuros, permítanme explicarles, por fe, nosotros vemos lo que el futuro tiene para nosotros. Por fe recibimos revelación. Por fe podemos ver lo que viene. Y la realidad del futuro es la visión que Dios te puede dar. Así que estamos orando en este periodo, en este fin. Oramos que Dios le libere a su pueblo lo que Él tiene preservado para ellos. O en un testimonio, una señorita dijo que cuando crees, el temor va a ser el enemigo del creer. Cuando nosotros entendemos que no se trata de nosotros, sino de su gracia y su poder, el Espíritu de Dios vendrá a ti. Necesitamos arrojar todas nuestras cargas al Señor. No olvidemos lo que la Escritura dice, que el que venga a Dios debe creer que Él es quien recompensa. Debemos de creer que Dios se ha levantado, Jesús se levantó de entre los muertos y está vivo. Una vez tú sabes que está vivo, tú dices, Emmanuel, Dios con nosotros, su paz habla a mi corazón, porque una vez yo sé que no estoy solo, el gozo de la fe es la realidad de las cosas. Así que el creyente camina por fe. Al creyente que camina por fe es un vencedor, no es dirigido por temor, sino por la dirección de Dios. Y yo oro que todos ustedes que creen en Jesús, no es un riesgo, creer en Jesús no es un riesgo, es un acto práctico. Así que este tiempo, las personas vienen y empiezan a hablar y a dar profecía de lo que va a pasar el próximo año, pero aquí vamos a hablar acerca de la fe. Vivimos por fe. Tenemos que entender esto. Un hombre sin fe que no entiende sus derechos, no entiende sus privilegios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que creer es poseer. God's promises, you have to believe Para poseer las promesas de Dios, tienes que creer. Un hombre que tenga el ejercicio de lo que cree, y voy a repetir esto, el creer es poseer. ¿Por qué? Porque un hombre solo puede poseer y ejercitar lo que él cree. ¿Qué tengo yo? Dios Dios ha hecho y ha registrado muchas promesas en la Biblia. Y el Señor nos dice, ten fe en Dios. Es decir, tu fe debe estar en Cristo Jesús, no en las bendiciones. Por eso cuando tú oras y las bendiciones empiezan a tardarse, empezamos a dudar de nuestro Dios. Pero Dios es nuestra roca sólida.
Así que ora y descansa en Dios y enfócate en Dios. No importa las circunstancias, no importa el tiempo, no importa lo que digan, lo que estén diciendo. Así que Jesús es la roca. Cuando las personas creen en Dios, nadie les puede quitar ni restar ni agregar a lo que ellos ya creen. Dios es el mismo hoy, ayer, mañana y hoy. Así que la voluntad del hombre, nuestros deseos, nuestros temores, eso no puede afectar a Dios porque Dios es todo suficiente. Su palabra no cambia. Así que nuestra fe no debe ser influenciada por nuestras emociones, porque las emociones cambian, pero Dios nunca cambia. Tú puedes confiar en la palabra de Dios y eso será verdad para tu vida, porque su palabra jamás fallará. Y Dios es fiel para aquellos que son fieles. Así que hoy estoy hablándole a todos ustedes que Dios, su palabra es la misma ayer, hoy, siempre. Así que nuestra fe debe estar anclada en la habilidad de Dios, su habilidad para protegernos, su habilidad para proveernos, su habilidad para que nos lleve a través de lo que sea que la vida traiga. Así que debemos creer que Dios es un Dios fiel y cumple sus promesas. Recuerda lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:6. Le salió Dios a mostrarle las promesas a Abraham. Abraham creyó. Él creyó inmediatamente, él nunca dudó. La fe divina, la fe en Dios, cuando es expresada en nuestras oraciones, es una fuerza que tiene Dios antes de que ocurra el cumplimiento. Así que por eso el Señor dijo, cuando tú hables, si tú tienes fe, ocurrirá lo que tú dices. En la palabra dice que si tú crees en Dios, si tú tienes fe en Él y tú sigues sus caminos como Abraham lo hizo, tienes que creer que Dios está obrando la respuesta. Es tiempo de orar. El tiempo de orar es tiempo de creer. Hoy, el tiempo de creer es el tiempo de actuar. El tiempo de creer es el tiempo de confiar que Dios es fiel y confiable. Y Él es fiel a sus promesas en tu vida. ¿Por qué? El tiempo para creer, el tiempo para orar es creer. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La fe en Dios, como te dije, no es un riesgo, es un acto práctico. Así que no podemos dudar. La fe es una certeza de que tendremos y que Dios está en su palabra. Él nos habla a través de su palabra por su espíritu. Él nos bendice por su palabra a través de su espíritu. Así que este año, el año 2024, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es buscar la agenda de Dios. Necesitamos todos, conocemos que tenemos nuestros horarios, nuestros proyectos, pero ¿cuál es la agenda de Dios para ti? ¿Tú conoces lo que Dios tiene reservado para ti? Es por eso que hoy es el tiempo de creer que Dios tiene una agenda, tiene una agenda, un horario para ti. Y para conocerlo necesitamos revelación. Dios nos ha prometido algo a todos nosotros en el libro de Jeremías 33:3. Jeremías Jeremías 33, versículo 3. Sí, yo sé que muchos de ustedes conocen este versículo, pero la pregunta es, ¿lo crees? Esa es la clave, creer. Where it says, I know the plans I have for you, Yeah. to That's give you a it. hope That's it. and a future. Ask.
and I will show you. Sí, el Señor dice, Mighty Tú, things which you do not know. That's the question. clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Así que pídele, And I will show you greater things that clama a you Él know. What y is Él the te greatest responderá y need te of enseñará our cosas que need? tú no What is our conoces. greatest need? Our greatest ¿Cuál need es is to know la necesidad más grande como creyente? Es conocer qué tiene Dios para nosotros. Así que Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. God said, I will show you great and mighty things. Así dice el Señor, que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Qué ocurrirá mañana? Happy New Year. Muchos dicen feliz año. They forget about Antes de enero se olvidan del feliz año. you by the way we live it. Pero la Biblia dice el año es nuevo por la forma en la que lo vivimos, porque tenemos que entrar en un nuevo nivel de gracia en nuestra vida, un camino cristiano con Dios práctico. Tenemos que experimentar un nuevo There's revelation in the agenda of God. camino en nuestras cosas. En la agenda de Dios, en el programa de Dios, están las promesas de Él para tu vida. En el programa de Dios hay tiempo para procesos. In the year, there are some events we En celebrate. el año hay eventos There are que some celebramos. changeable events. Y en la agenda, cuando tú tienes tu agenda, tu programa, hay unos eventos incambiables y vamos a tener que pasar por procesos. No lo podemos cambiar. Tenemos que pasarlo, pero estamos con Él. Así que 2024. el año 2024, Jesus said, ¿cómo lo enfrentas? I will El give Señor dice, vengan a mí todos los que estén cargados, yo les daré descanso, yo les daré paz. El que me siga nunca caminará en oscuridad. Cuando caminamos en temor, nunca caminará en temor. Caminaremos en luz. So now our answer. Many outside there are Muchos fearful. afuera tienen temor del mañana, pero God has an agenda for you, Dios tiene una for every agenda one of you. para todos y cada uno de There's a purpose ustedes. of God in your life. We need to Hay un discover what propósito God de has for us. Dios para cada uno de That's why we are ustedes. here Lo que hay que descubrir es qué es. We are here to discover Estamos what God aquí has for para us. descubrir lo que Dios tiene Do you know en reserva para it's possible nosotros. for you to Tú know sabes, what ¿es God has posible for you? para ti conocer lo que Dios tiene en reserva para ti? Muchos tienen sueños, muchos tienen revelaciones que no entienden. Muchos llegan a nosotros con correos, tuve este sueño, tuve esto, pero no saben lo que el futuro depara. We're going to break down today the Así factors que of hoy evidence of vamos faith. a Talk about belief. traer los elementos de la When you fe. believe in God, Cuando hablamos de creer en Dios, el fundamento de creer en Dios, my presumption creer is es not the no Bible says believe in God, como and this por converses. presunción That belief o must be presumir, grounded on something. The first como thing adivinar that algo, belief sino is to know. tener esa convicción y de conocer, I don't know tener God. el conocimiento I de don't know que what God si has yo for me. sé quién es Dios, How would I fulfill my pero destiny? si yo no sé quién es Dios Remember, y no confío en Dios, God ¿cómo never voy a considers conocer your lo que Él past, tiene His para word, your mí? future. Así que recuerda esto, Dios nunca determina tu pasado para Calling. determinar, Dios nunca revisa tu pasado para determinar tu futuro. Me? Y My hemos future is visto en la Biblia how can it be me? en la que Dios elige a alguien, pero ¿cómo me eliges a mí? Por ejemplo, este hombre llamado Moisés. See beyond his limitation. He said to God, Moisés no podía conocer sus limitaciones. Él le dijo al Señor, yo no sé hablar, a prophet, mighty pero el Señor veía en él un profeta God en a young poder. Jeremiah. Dios vio a un pequeño niño llamado Jeremías I cannot see y Jeremías le dijo al Señor, Señor, pero yo no puedo hablar. in your Él le mouth. dije, y él le dijo, yo pondré mis palabras en tu boca. Simon Ellos Peter was a nunca fisherman. se The Bible says he was imaginaron la agenda de Dios en sus vidas. He couldn't catch fish. Imagínate, Jesus was Pedro cast aside. Jesus said, "Cast your net." estaba luchando para The Bible para says he had pescar. Y miraculous cuando catch tuvo of el fish. encuentro con Jesús, When he Jesús saw le that dijo, miracle, tira he was tu a red. fisherman. Y tuvo la pesca más grande de la historia. Extraordinary. He went on his knee
Él se arrodilló y él le dijo, Señor, aléjate de mí que soy un hombre impuro. Jesús vino en su agenda y trajo su agenda a sus vidas. Nosotros tenemos que cambiar el enfoque, nuestra perspectiva, nuestra mente. Si tu enfoque no cambiará hasta que Dios te muestre la fotografía de lo que ve en ti. Tu actitud no cambiará hasta que Dios dé nacimiento a la fotografía de lo que Él mismo ve cuando te ve. Esa fotografía, cuando llegue a tu vida, cambiará tu vida para siempre. Cuando te enteres de lo que Dios tiene para ti, cuando tú veas la forma en la que Dios te ve, tú dejarás de compararte con los demás. Tú dejarás de medirte a ti por ti mismo. Empezarás a creer en las promesas de Dios. Así que si quieres creer en Dios y creer las promesas que Él tiene para ti, tienes que tener unos elementos de la fe. Hemos hablado de unos herramientas. Por ejemplo, número 1, el primer elemento que necesitamos es conocimiento de la revelación de la verdad. Yo puedo leer toda la Biblia y confesar las promesas, pero en la palabra de Dios dice que yo no creo con mis labios, yo creo con mi corazón. Pero si tú tienes una revelación de esa escritura en tu vida, esto cambiará tu vida para siempre. Muchos tienen revelación, pero no entienden. Después de la revelación, en verdad tienes que entender la verdad, tienes que entender la verdad. Pero muchos tienen sueños, pero no entienden qué es el sueño, qué significa el sueño. Bueno, de otra forma, no puede tener frutos en tu vida. Así que primero, la revelación debe llegar para conocer la agenda de Dios, luego tener entendimiento y luego el entendimiento que viene. La convicción vendrá, porque una vez que tú lo entiendes y tú dices, sí, esto es verdad para mi vida, convicción de la verdad revelada a ti, no la convicción es que tu corazón cree y acepta que eso es verdad. Si alguien viene, te da una palabra de profecía y alguien dice, tú tienes un llamado de Dios para tu vida. Y si alguien te dice eso, tú debes tener tu propia revelación. Tú debes tener tu convicción, tu entendimiento. Hay muchas personas que dicen, Where are you from? I'm from so country. I say, what are you doing here? You said one man gave him a prophecy one day that God said you should go to this country. tuve una conversación con una mujer quien me decía, yo le pregunté, bueno, ¿de qué país eres? Tú viviste muchos años en ese país y nada ocurrió y esto simplemente está afectando tu familia y tú tienes una revelación de que tenías que irte de tu país y ella me dice, no. Y simplemente fue porque un hombre le dijo que tenía que irse a otro país. Pero cuando tú lees la palabra es bueno, pero tú tienes que tener la revelación, la convicción del Espíritu de Dios en tu corazón. Por eso, Chapter 8, verse 9. y aún estando en ese hotel, volví a escuchar y a ver lo que el Señor me había mostrado, pero yo no reconocí en ese lugar. Pero cuando un profeta reconoce a un profeta, entonces Dios le ha hablado a muchas personas, pero las personas no prestan atención a sus visiones, a sus sueños. Pero recuerda que tienes que vivir un proceso. Si Dios te llama, tú vas a atravesar el proceso correcto para que puedas ser la persona que Dios quiere que seas. Pero el proceso, el fuego,
las tribulaciones, los problemas que estás enfrentando hoy pueden ser el proceso por el cual Dios te quiere llevar. Everything you counted dear, you rely on, God will strip you of it. He will remove it. So you can depend on God. Y todo lo que te ha perturbado, Dios lo quita de tu corazón para que puedas confiar en Él. Absolutely. Muchas veces Dios tiene una cita contigo en el desierto. You took them in the wilderness to teach you that He can turn the wilderness of your life to a pool of living waters. His ways are Muchas different. veces Él te hace atravesar el desierto para llevarte al río de las aguas vivas. His deeds to the people of Israel, they saw the miracle, the signs and wonders in the land of Ellos Israel. vieron sus milagros. Moses learned his ways. This is what I want to tell you. You need to learn Moisés his ways. aprendió el camino del To learn Señor. his way, we need the spirit of Aprender revelation. los If you are caminos not del 17, Señor to teach us his requiere way. revelación. God, the narrow way. You will approach this year to come in a different way, in a different focus. Cuando tú conoces y tienes revelación, vas a enfrentar este año de una forma diferente. Cuando tú enfrentas problemas, Dios puede llevarte a un lugar de oscuridad para que aprecies la luz cuando finalmente llegue. Pablo en Hechos 9 estaba persiguiendo la iglesia. Tenía una agenda específica para atrapar cristianos y ponerlos en la cárcel, pero él nunca supo que Jesús tenía una agenda para él. The Lord revealed himself to him. When that Y revelation cuando él came, iba en camino a Damasco, el Señor se le reveló a él mismo y allí sus ojos se abrieron. Pero el conocimiento no había llegado, el entendimiento no había llegado en ese tiempo. Pero cuando él fue a donde Ananías, la vida de Pablo cambió para siempre. La convicción llegó. Él no le pidió a nadie autorización. Él fue directamente a empezar a predicar el evangelio de Dios. Así que tenemos que entender y tener convicción. Daniel, en Daniel 9, Daniel tuvo revelación y Dios Nebuchadnezzar had a revelation. envió un ángel, el ángel Gabriel, para abrir su entendimiento. Incluso Nabucodonosor tuvo una visión. El faraón también tuvo Joseph came and un- explained to him un everything. sueño en donde él no entendía nada. Y Dios usó a José para revelar el sueño. Así que, hermanos y hermanas, cuando hablamos de tiempo para creer, nos referimos para el tiempo de que nuestro corazón debe tener una convicción, que nuestro corazón tenga un entendimiento, revelación, espíritu de entendimiento. Necesitamos entendimiento espiritual y viene del Espíritu Santo. La primera obra del Espíritu de Dios en nuestra vida es guiarnos al entendimiento de la verdad. He is the one who opens the eyes of our faith to see the dream or revelation. First, Cuando Él viene, Él es quien abre los ojos para que tengamos revelación. Cuando tengamos un sueño, cuando Él viene, Él hace algo especial. Él abre los ojos de nuestro entendimiento. David dijo en el Salmo 119 y versículo 130 que la revelación del Señor hace entendido al simple. ¿Y por qué decimos esto? Porque no sabemos lo que viene, pero necesitamos nuestra propia revelación para entender de Dios. Y cuando esto pasa, entenderemos que la agenda de Dios, el tiempo de Dios es perfecto y tendremos que pasar por el proceso.
La fe es una convicción de entender que en el tiempo de Dios es el cumplimiento. De confirmar a través del hombre de Dios lo que había en mi corazón. Por eso yo les animo a que confirmen cuando tú no entiendes cuál es tu destino. Así que hay una provisión completa. Por eso es que necesitamos mucho al Espíritu Santo, porque cuando tú entiendes las cosas claramente, tendrás convicción y la convicción da a luz aquello que tú crees. Por ejemplo, al llamado de Dios para tu vida. Y tú vas a tener un reseteo, vas a decir, vas a entender completamente lo que Dios quiere para ti. Mira, Mateo era un recaudador de impuestos, pero inmediatamente Mateo botó todo y siguió a Jesús. When he met the sons of Zebedee, you read your Bible, they were mending their father's net. Jesus said, "Follow me." And the Bible said they dropped Cuando él vio a everything. los hijos de Zebedeo, Jesús les dijo, síganme, y ellos botaron todo y fueron a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón estaba listo. Estaban esperando por el Mesías. Y ellos tenían la revelación de quién era el hombre. Cuando hablamos de la fe, tu corazón, tu espíritu debe estar convencido, debe estar de acuerdo. Y abandoné todo para salir y llegar a Nigeria y por su palabra y por su espíritu. Así que voy a creer porque creemos, pedimos. Así que Jesús dijo en el libro de Mateo 6, este es el punto de inicio. ¿A quién creemos? ¿Qué creemos? ¿Qué has creído? Matthew 7 from verse 7. Ask Ma- and it will be Mateo given to you. 7 del Seek versículo. and you will find. Knock and it will be opened to you. You hear what Jesus said? Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os Ask and it will abrirá. be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. He said, ¿Qué? "Everyone." Certeza. Never say apostle or Él nunca dijo, male or female. ah, He said, hombre, "Everyone o, who believes o, o, o apóstol, o Everyone no, él who dijo, seeks, todo el que cree, everyone todo who el que knocks, pide will be recibe, opened to him." todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Question is, Esas son las palabras de let the person Jesús. who asks Así que la pregunta es, in faith. la persona que pida, pida en fe, Let the person who seek que la persona que busque, in faith. busque en fe, Let the person who knock at que la the door persona of que revelation. llame a la puerta de revelación, What do I mean by faith? toque la puerta en revelación y en fe. Así que tú tienes que esperar la When you respuesta. ask, Cuando expecting tú an answer, pides faith. y esperas una respuesta, eso es fe. Cuando tú Expecting to buscas find, esperando encontrar algo, eso es when fe. you knock, Cuando tú expecting to tocas find, esperando que la puerta se abra, that is faith. eso es fe. You believe deep inside of you Tú that crees God is dentro de working on the ti answer. que Dios está obrando la God who respuesta speaks is faithful. y que aquel que habla es It is fiel. trust that La arises fe in our es heart una that the other Es party una who confianza makes que se promise is levanta en faithful. nuestro corazón, que la otra parte que hace la promesa From the mouth es of fiel. Jesus. Esta palabra vino de la boca de Jesús. When Él Jesus es came quien to lo Peter, dice. he said, "You have the words of everlasting life." Por eso Pedro le dijo, Señor, tú tienes las palabras de vida eterna. An invitation to ask and the La certainty pregunta to es, receive. si tú Ask in faith. pides en fe, tú vas a recibir.
La invitación es buscar and to find if you ask y encontrar si pides en fe and to knock at the y door of tocar God's mercy. a la puerta del mensaje de Dios, y la puerta se abrirá a ti en fe. In God. ¿Fe en quién? En Dios. Eso es. Faith in God. Fe Faith in the name en of Jesus. Dios. Fe en el nombre de Of our Lord and Jesús. Savior Jesus. Es What does this fe mean? en lo que We hizo don't nuestro do Señor anything. Jesus Jesús. has done everything. No necesitamos hacer nada. Jesús ya lo hizo todo. Nuestra responsabilidad. Dios tiene un rol. Nosotros también tenemos un rol. Dios, Jesús, ha pagado todo. Verse 1. Ephesians 1, verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of Pablo, God, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, ¿qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es? ¿Por qué bendición espiritual? ¿Por qué no dice ahí bendiciones materiales? Bueno, porque dice en la palabra que debemos prosperar primero en nuestro espíritu. El Señor me dijo a mí, no ores por cosas materiales, ora por bendiciones espirituales, porque todo lo que acarrea el resto es lo espiritual. Por eso, ¿qué hizo Abraham? Buscar bendiciones espirituales. Así que la bendición que estamos buscando son bendiciones en pasado que ya han ocurrido. Lo que tenemos que hacer es que creer. La base y la responsabilidad es creer en la suficiencia de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo tú crees? Nosotros sabemos que tú crees cuando la actitud cambia. Cuando Dios le dijo a Abraham de entregar a su hijo, Abraham creyó. Tu actitud determinará si crees o no. Tu actitud determinará si crees o no. Lo que creyó, cuando creyó Abraham, la paz entró a su corazón. Su comportamiento cambió. Abraham tuvo un comportamiento que cambió inmediatamente cuando creyó en el Señor y nunca cambió. Su actitud muestra que su fe estaba ya hospedada en su corazón. Así que para creer, tienes que tener revelación de Dios, de la vida. Una vez tengas la convicción de esto, la fe ha empezado en tu corazón y tu corazón obedecerá, actuará sobre esto. Una vez tengas un entendimiento claro sobre esto, entenderás que la fe, oh Señor, trae calma. Yo no necesito luchar para creer. Nosotros no nos forzamos a creer. Viene espontáneamente del Espíritu. El creer no es con nuestra boca, sino con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Cuando la mujer dio el testimonio que estaba meditando en el Salmo 23, y ella dice que su corazón solo espontáneamente cantaba el Salmo 23 y Salmo 23. Y cuando tú enfrentas circunstancias, sabrás que la respuesta de Dios vendrá, porque la fe es creer que una respuesta de Dios vendrá bajo cualquier circunstancia. Tendrás paz de corazón. Es un don de Dios. ¿Qué necesitamos pedir primero? Necesitamos pedir, lo más importante es que el Señor
agregue a nuestra fe. Tener fe es un don de Dios. Y tener esa fe, para tener esa fe, necesitamos revelación de Dios en nuestra vida. Una vez tú tengas fe, tendrás un entendimiento claro. Por eso es que el Señor llamó a sus discípulos y les enseñó a través de los años todo lo que aprendieron. Él les enseñó cosas del Espíritu y les dijo en Marcos 26, ustedes se les ha dado. Y él les hablaba del reino de Dios en parábola. The day of Pentecost. Es por esta razón que ellos pudieron entregarnos estos mensajes que recibieron a través del Pentecostés. Y cuando no hay visión, el pueblo perece. Es tiempo en que necesitamos revelación de Dios, dirección de Dios, un entendimiento claro de Dios en nuestro corazón. Cuando Dios pide, Dios nos dice que cuando nosotros pedimos, Él nos dará. Porque Jesús siempre preguntaba, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, que lo que hay en el cielo es mucho más que lo que tú pides. Así que lo que tú pides, Él lo puede hacer. Por eso Él dice, yo soy quien soy, yo soy el que soy. Él es todo suficiente. En el desierto no había agua, no había luz, no había nada. Y así Dios permitió que saliera agua de la roca. Dios permitió que descendiera el maná del cielo. Si Dios es capaz de proveerte durante el desierto, ¿cómo crees que no lo va a seguir haciendo? Así que este es un tiempo para creer. Y para creer necesitas tener la fe de apóstol, la fe de Abraham. La fe debe estar basada en nuestro Señor, nuestra fuente. Si tú haces de Dios tu fuente, tú podrás descansar en Él, podrás depender de Él. Vengan o no vengan las bendiciones, Jesús será el Señor. Es por esto que Dios puede a veces permitirte que toques bendiciones para ver cómo reaccionas. Pero la fe en Dios no se debe desaparecer. Cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac, él nunca dudó en hacerlo. Así que en el periodo en el que estamos hoy, creyentes de todo el mundo, el compromiso con Dios en nuestro corazón debe ser completo. Debemos creer que Dios es quien dice que es. Dios nos dio una invitación a orar y Él ha prometido responder. Les digo la verdad, es siempre la voluntad de Dios responder nuestra oración. Cuando tú oras, puede que la respuesta no venga al pie de la letra, pero vendrá. Dios siempre da un equivalente. Si Dios quiere probarte y si Dios hace que tú haya un propósito en medio de tu tribulación, Él quiere que tú vayas a través de este proceso. Él te ayudará. Así que en la palabra dice, aprendan a llamar, a tocar y a pedir. Este es el tiempo de creer a Dios en tu vida. Es el tiempo de creer a Dios para tu familia, para todas las áreas de tu vida. No es solo el domingo cuando tú vas a la iglesia, sino todos los días. La fe viene a través de las circunstancias de nuestra vida. Es Dios quien lo hace. Dios nos ama tanto que si nuestra situación entendemos que con fe no hay límite de dónde podemos llegar. Así que si tú confías y tienes convicción, tu duda se desvanecerá. Jesús nos ha dado una clara evidencia
de que la fe verdadera siempre vence. Jesús envió a sus discípulos. Él sabía que enfrentarían desafíos. Él nunca engañó a nadie. Él les dijo, en este mundo tendrán tribulación. Entonces, ¿por qué te afanas? Recuerda las promesas de Dios, que tú vencerás. Si el Señor está contigo, ¿por qué hay que temer? Necesitas tener un entendimiento claro de la agenda de Dios. Pero quiero decirles que para que esta creencia, o sea, esta convicción llegue, tienes que creer. Nada pasa porque sí, nada pasa porque por chance. La agenda de Dios trae la época correcta y el día correcto. Puedes pasar por situaciones difíciles, pero cuando el tiempo de Dios llegue, todo será hermoso, porque el tiempo de poseer es tiempo para todo. El rol de Dios, el papel de Dios es cumplir sus promesas. Y eso llega al tiempo correcto. Cuando miramos nuestra agenda, We see the season. We don't see the time. vemos la hora, vemos el día, la fecha, pero es Dios quien dirige todos los eventos que ocurrirán ese día. ¿Quién sabe que en este año que viene cosas maravillosas ocurran que cambiarán tu vida para siempre? Cuando es tiempo para cumplir el propósito de Dios en tu vida, habrá una fuerza que no podrás resistir, una fuerza que te impulsará. Así que enfócate en lo que es bueno, en las buenas cosas. No te enfoques en el temor, sino en lo bueno que viene. Porque tu enfoque es tu determinación personal. Tú eres aquello a lo que le das la atención. Si tú te enfocas en este mundo atribulado, tienes que cambiar el enfoque. Enfócate en la luz. ¿Cuál es tu enfoque? Esta es la revelación que necesitamos. Así que hay tiempo para todo. En el libro de Eclesiastés 3:11, hay tiempo para orar y tiempo para creer. Yo creo fuertemente en mi vida y en la de todos que este es un tiempo para creer. Es tiempo para creer quién es Dios. Nuestra fe tiene que estar anclada en la realidad de Dios en nuestras vidas. La pregunta ¿es la palabra de Dios real para ti? ¿O es simplemente una imaginación mental? El tiempo de Dios traerá a la persona correcta, el trabajo correcto, el sueño correcto, la conexión correcta. Cada vez que oramos Rudy y yo, digo, hace 2 años te imaginaste que estaríamos juntos y nos reíamos y decíamos no. Cada vez que vemos a la bebé decimos, Dios santo, Dios, solo Dios conoce lo que el futuro depara para ti. Así que, ¿por qué temer? Tienes que luchar con el temor, porque el temor es el enemigo a la fe. Nadie te pidió creer en el futuro. Dios te pidió ahora, cree ahora. Dios cree que tú pedirás y Dios te dará. Ahora cree que tú tocarás y el Señor abrirá. Créelo y la puerta se abrirá. Dios no es un hombre que mienta. Eso es lo que dice la Biblia. Tienes que creer que Dios es fiel y capaz de cumplir las promesas de Él en tu vida. Así que, por favor, no se concentren en su situación. No se concentren en su pasado. La oración con Dios y el destino con Dios no es algo de probabilidad. Tú tienes un rol que jugar y Dios también. Tú pide, busca y toca. Porque Dios ha preparado una vida buena para ti. No debe forzarte. No te pueden forzar. Tiene que venir de ti. Tú tienes que creer cuando crees en Él.
Yo creo que este es el principio de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros fracasamos en desempeñar nuestro papel, retrasamos la agenda de Dios en nuestra vida, retrasamos las promesas de Dios en nuestra vida, porque Dios es fiel. Así que hay que hacer lo correcto. Así que, por favor, nuestra voluntad genuina es una demanda sin compromiso. Es una demanda imperativa de Dios. La fe es una convicción de tu corazón y eso es a lo que llamamos creencia. Así que por favor, yo te recuerdo, lo tuyo es pedir, lo tuyo es buscar y lo tuyo es tocar la puerta. ¿Cómo pedimos? Vamos a Santiago 4. Muchos han dejado de buscar porque están frustrados, porque no creen ya, porque dijeron, ya esto no va a ocurrir. James 4 from verse 2. You lust and you do not have. Codiciáis y no tenéis, matás y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La palabra dice que pedimos mal, así que entonces, ¿cómo pedimos bien para que Dios nos escuche? Muchas de nuestras oraciones son dictadas por nuestras circunstancias que enfrentamos. Si Dios quiere que yo atraviese una temporada de dificultad para depender en Él y empiezo a orar para salir de esa situación, solo estoy retrasando la respuesta. Dios no está ciego. Él ve. Cuando Agar estaba en el desierto con su hijo Ismael, Dios abrió los ojos de Agar para que viera. La tierra no siente dolor, que el cielo no lo sienta. Dios nos promete, pero solo podemos alcanzar si alcanzamos prácticamente en fe, creer. Así que la oración no está correcta si no lo hacemos en fe. El pedir no es correcto si no lo hacemos en fe. Así que aquel que pida en fe, sin dudar, sin temblar. ¿Será que Dios me responderá? Si tú crees, si tú pides y crees, no murmurarás más, no estarás más triste. Deja que el que pida en fe. Deja que el que busque en fe. Deja que el que toque la puerta la toque en fe. Jesús nos dio una promesa, que si tú habitas en su palabra y su palabra habita en ti, pide y todo se te dará. ¿Qué podemos decir sobre esto? Así que cuando las circunstancias llegan, donde hay desesperanza, habrá un deseo fuerte de que sigas pidiendo, no importando las situaciones negativas, incluso cuando todos los sentidos contradigan lo que tú oras. Cuando tú ores, ora por revelación. Dile, Señor, ¿cuál es tu propósito escondido? ¿Cuál es tu agenda? Para que puedas tener revelación. Mira lo que le pasó a Pablo en 2 Corintios 12 cuando él pedía que el aguijón fuera removido. Y esto lo hizo humilde. Y él nunca le pidió a Dios, Señor, después de esto, quítame esto. No, él tuvo la fortaleza para continuar. Si Dios te da revelación, esa revelación impartirá fortaleza en ti durante esa situación. Si tú has enfrentado
problemas de esterilidad y tienes un sueño con un bebé, Dios está obrando, no importa lo que digan, las circunstancias, el tiempo. Amount of prayer we pray that matters. Lo que tú necesitas es la revelación de Dios, That matters before God. lo que importa. A man without faith Un hombre does sin not fe know his right and privileges no in conoce Christ sus Jesus. derechos y privilegios en It is Cristo time to Jesús. know. How do we Es know? tiempo de conocer. So one of the ¿Cómo podemos greatest conocer? tragedy is Con not knowledge or revelación. ignorance of God's plan. Y no es la cantidad de oraciones lo que importa, sino la cantidad de fe que pongamos en esa oración lo que realmente importa. His will for your life. Así que pídele a Dios que revele el propósito de Dios para tu vida, lo que Él tenga para ti. David after says, seek and you will find. Ahí dice, inmediatamente después de pedir, busca y encontrarás. Eso es lo que dice en la palabra. In my life, Si hay un llamado de Dios para tu vida, es tu responsabilidad buscar. ¿Cuál es el, cuál, cuál es el lugar al que me estás enviando, Señor? Chapter 13, verse 2. En Hechos 13, 2, el Espíritu de Dios le habla a los For the purpose I've called them. The road ancianos por el propósito and now they que follow fueron llamados because God is sending them. y ellos oraron por ellos Called by God. y Dios los envió porque tenían un llamado de Dios They venture into faith life, led by the Spirit of God. Every step y fueron of their guiados por el lives. Espíritu de Dios. A new agenda came for him. Una Missionaries, nueva agenda llegó para él, his vision and revelation. Acts chapter 6. su visión y su revelación. Where they were going. Ellos no sabían para dónde iban. Paul wanted to go to Ellos Asia. llegaron a un punto en el que dijeron que Pablo quería ir a Asia y el Señor les dijo no, a otro lugar y el Señor les dijo no. Y él tuvo un sueño de un hombre de Macedonia y allá fue que fue, porque él tuvo este sueño. Y la vida de todos allá cambiaron porque él obedeció la instrucción del Espíritu de Dios. Así que podemos entender qué tanto necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios no es imaginación, es una realidad. Solo podemos verlo cuando llegamos al final de nosotros, cuando llegamos al final de nosotros para que podamos caminar en gloria. Si no fuera por esos problemas, no habría buscado y orado por, si no hubiera orado. Así que es tu responsabilidad buscar el propósito de Dios para tu vida. Buscar lo que Dios ha preparado para ti en el próximo año. Buscar requiere revelación en orden para poder encontrar. Por eso dice que debemos buscar de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos que nuestro enfoque cambie. ¿Quién nos puede guiar? El Espíritu de Dios. Cambia tu enfoque. No te enfoques en las circunstancias, sino en Dios. Ten fe en Dios. Enfócate en Dios, en tu fuente, creyendo que el Señor está obrando la respuesta para que Dios revele. Esto fue lo que le ocurrió a Joshua, a Josué. Así que permite que este libro, le dijo el Señor a él, permite que este libro no sea parte de ti ni de día ni de noche. ¿Tú cómo quieres revelación y mantienes la Biblia cerrada? El Señor nos dice que tenemos que meditar de día y de noche. Con revelación tú puedes ver más allá de lo que ves naturalmente. Cuando tú haces esto, vas a creer. Encontrarás las promesas de Dios. El Señor va a abrir los ojos de entendimiento para que entiendas. El Señor les dijo a los discípulos, tengo mucho que contarles, pero no pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque se requiere revelación para entenderlo. Se requiere un
un, They have not gone through the un process. entendimiento espiritual, es un misterio, porque ellos no habían pasado el proceso exactamente. Y luego él se rindió. Miren lo que le pasó a Saulo. Llegó la madurez, llegó una iluminación espiritual y él empezó a orar porque él era ignorante. Así que la fe ve lo invisible. Eso es revelación. La fe cree lo imposible. Es por esto que debemos de pedir creyendo en lo imposible. Y para entender esto, entiende que hay tiempo y temporada. Dios lo hará. Esta chica que contaba el testimonio, después de 10 años, recibió porque actuó en fe. A Dios no le importa nuestra duda. Si esa duda nos hace buscar más de Dios, si esa duda nos hace buscarlo más, no alejarnos de Él. Hay fortaleza en la debilidad cuando Dios está involucrado. Busca la gracia de Dios en tu vida. Dios está esperando por ti. Dios está esperando por mí. Hay una cita con algo mayor para lo que viene en este año. Yo les he dicho a todos a mi alrededor, vienen cosas maravillosas el próximo año, porque creemos en Dios. Estoy pidiéndole a Dios que pueda revelar su agenda, algo nuevo, algo que nunca hayamos visto. Esa es la promesa de Jesús. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a hablar a tu vida por revelación, los cambios son el inicio. Cuando tú llegas al final de ti y no tienes opción más que Dios, es cuando Él ahí dice, cuando tú ya no tienes más, cuando tú no tienes más de la soga, es tiempo de aferrarse a Dios. Cuando tú estás solo con nadie que te pueda ayudar y ves que la ayuda empieza a llegar, tú dices, wow, Dios es real. El hombre en el pozo de Bethesda estuvo ahí solo hasta que llegó Jesús y puso final a su problema. Él te conoce, Él me conoce y Él está enfrente de nosotros. Y Él tiene un plan. Lo que le importa a Dios es lo que Él tiene para nosotros. Que todos puedan encontrar el propósito de Dios y caminar en la dirección de Dios. Hay presidentes, pero hay presidentes con diferencia. Hay ingenieros, pero hay ingenieros con diferencia. El llamado a Dios para tu vida no es solo predicar, es algo diario. Dios puede ungir a personas para que sean administradores, para que sean cualquier cosa. Así que tienes que entender cuál es tu rol en este plan de Dios para tu vida. Así que, por favor, la fe ve lo invisible y la revelación trae la realidad de las cosas que vienen de Dios. Por eso necesitamos la revelación de Dios en nuestra vida. La promesa de Dios es realidad, no es experiencia, es realidad. La paz de corazón basado en el Señor. Así que buscamos a Dios quien es invisible y nos enfocamos en la palabra de Dios, la palabra de vida. Buscamos a Dios al meditar en la palabra de Dios. Es una visita con Dios, porque esta búsqueda debe ser hecha diligentemente,
fervientemente, con todo tu corazón, con toda So tu to mente. seek, you must be spiritually inclined. Así que el buscar debe ser algo Your affection, your mind on the things that are from above. que tú puedas poner firme tu pensamiento y todo en las cosas de lo alto. Focus. Y así vas a tener un enfoque correcto, que no vas a mirar a tu problema, sino a las posibilidades de Dios. Un enfoque correcto es fijar tus cosas, tu pensamiento en las cosas de Dios. Nosotros no buscamos a Dios con nuestros labios, no, sino con nuestro corazón. Nosotros seguimos buscando y buscando hasta que la respuesta llegue. Meditar en la palabra de Dios. You through his word. That's what the Bible reads you as you are reading it. Por eso la Biblia es un libro que te lee mientras tú lo lees. El Señor dice, si tú habitas en mí, si mi palabra habita en ti, todo será hecho. Así que todo será hecho cuando la revelación llegue. Y esto te dará fortaleza. Te he dicho, tu actitud no cambiará hasta que Dios no te dé la fotografía de lo que ve en ti. Esta es la fotografía que tú necesitas. Pídele a Dios por esto. Y la Biblia dice que tú recibirás. Toca y la puerta se abrirá. Ahora, cuando tú buscas, tú encuentras. Y luego tienes que entender. Después de la revelación tiene que haber entendimiento. Así como le pasó a Daniel en Daniel 9, que Dios envió un ángel para abrir su entendimiento. Así como Dios envió a Pablo a Ligia para que ella pudiera entender el mensaje. So, Lydia, in Acts 16, verse 14, did not accept the message of Paul until the Holy Ghost came and opened her Esta heart. mujer no quería aceptar el mensaje de Pablo hasta que el Espíritu Santo abrió su entendimiento. Así que nosotros tenemos que acercarnos a Dios en humildad. Tenemos que acercarnos a Dios, decirle, Señor, yo no soy nada. Señor, dame ojos para poder ver, oídos para escuchar lo que tu Espíritu dice. He dicho, muchos han recibido ya revelación, pero no la entienden. El entendimiento es lo más importante, pero necesitamos el Espíritu de Dios, porque las cosas del Espíritu no pueden ser entendidas intelectualmente. Así que la pregunta es, cuando llega el entendimiento, la convicción vendrá. La fe demanda por entendimiento espiritual para aceptar. No one is ready to accept a message that he does not understand. That's why today many have dreams and allow fears to rob them of peace. So today I'm telling you we are going to pray after this message to Así God. que vamos a orar después de este mensaje para que Dios nos pueda dar espíritu de revelación y que por la gracia de Dios podamos seguir entendiendo, podamos entender y tener revelación. Esto nos ocurrió en diciembre 8 cuando me llegó esta visión y yo no entendía. Y oré y busqué hasta que llegó la revelación. Un día no entendí y esto tomó años. Y yo decía, ¿qué es esto? Y voy a permitir a personas que tengan preguntas, una o dos personas, porque este es el tiempo de actuar fe.